era norteño, luego se aventaba al ruedo, ¿verdad? Viene en Lucas capítulo 9, verso 18. Dice que estando Jesús con sus discípulos, ¿verdad?, les dijo: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Algo muy importante es conocer la identidad de cada quien. Jesús andaba con ellos, ¿verdad? Habían visto sus maravillas, habían visto milagros, escuchaban sus enseñanzas, ¿verdad? Pero Jesús quería saber si habían ellos entendido quién era Él, ¿verdad? Ahora, ¿Él ya sabía lo que ellos sabían? Sí, porque Él conoce el corazón de todos los hombres, ¿no? Él conoce nuestros pensamientos y todo. Pero Él quería oírlos, ¿verdad? Entonces fíjense cómo les hace una pregunta a todos los discípulos. Dice: ¿quién dice la gente? No les dice: ¿quién dicen ustedes que soy? Sino: ¿quién dice la gente? ¿Cuál es la percepción que ustedes ven en la gente de quién soy yo? ¿Y qué le dicen? Pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres un profeta. ¿En qué estaba basada esa suposición de la gente? En lo que veían, ¿sí? O en lo que oían, ¿verdad? Job, que decía, ¿verdad? Antes de oído, sí. Y muchas veces en la iglesia así tenemos ese conocimiento, o teníamos ese conocimiento de Cristo, por lo que habíamos oído, pero no habíamos tenido un encuentro personal con Él para entender quién era Él, para sentir quién era Él, ¿verdad? Entonces, Él decía: bueno, la gente por lo que ve, por lo que sabe, por lo que oye, dice que soy esto. Ahora ustedes, ¿quién dicen que soy? ¿verdad? La Biblia no dice, pero seguramente todos se quedaron callados, ¿verdad? Sino que Pedro fue el único que brincó y que dijo: es que tú eres el Cristo de Dios, ¿sí? Y la palabra Cristo quiere decir el Mesías, quiere decir el enviado de Dios, ¿sí? ¿Eso lo entendió Pedro? No, fue una revelación que Dios le dio, ¿sí?, para que él supiera, ¿verdad?, quién era el Cristo. Esta enseñanza también yo la quiero aplicar a nosotros. ¿Quién dice la gente que eres tú? ¿Cómo te conoce la gente? ¿Sí? ¿Te has preguntado eso? ¿Sí? ¿Qué percepción tiene la gente de ti? ¿Cómo te ven los hermanos y los no hermanos? ¿Cómo te ven a ti? Es muy importante, ¿sí? Mucha gente dice: a mí no me importa lo que diga la gente. Claro que sí es importante, ¿sí? Y la segunda pregunta es: ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te ubicas tú en tu propia personalidad? ¿Tu personalidad está marcada por lo que dice la gente o por lo que ves tú de ti? Porque muchas veces chocamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo, la gente, nos clasifica, ¿sí?, según las circunstancias en las que vivimos o según nuestra apariencia, ¿sí o no? Gente que ni nos conoce, pero porque nos vio una vez o nos oyó una vez, ya te etiquetó.
¿Y dónde empiezan esas etiquetas? En la familia. En cuanto nacen los niños, el gordito, el chaparrito, el flaco, el prieto, el güero, el no sé qué era, etiquetas, y conforme va cambiando el tiempo, ¿sí?, van cambiando las etiquetas. Entonces llega una edad, llega un momento en que todo ese cúmulo de etiquetas que el mundo te ha puesto empiezan a formar tu personalidad. Y en México tenemos muchos dichos, ¿verdad? Hijo de tigre y poquito, ¿verdad? Y cosas así que dicen, no, pues si así era su papá, así es él, ¿no? De tal palo da las tías, ¿no? Y que según era su mamá, pues así va a ser ella. Y todos han sido así, pues ellos van a ser igual, ¿verdad? Y sabes que eso, si tú lo tomas, empieza a marcar el camino de tu vida. ¿Sí? Al grado que ya no eres quien te ves tú, sino eres como te ven los demás. Y eso es bien terrible, bien terrible. ¿Saben por qué? Porque la opinión de la gente en el 99% es destructiva, te lastima. ¿Sí? Siempre te dicen, pues eres el flojo, ¿verdad? Eres el débil, eres el prieto, el chaparro, el enano, ¿verdad? El gordo, el flaco, ¿verdad? Puras cosas lindas de esas, ¿no? ¿Y qué pasa, verdad? Que esas palabras empiezan a entrar a nuestro corazón, a nuestra vida, y nos empiezan a moldear. Y empezamos a actuar conforme a lo que nos van diciendo. Eso es bien horrible. ¿Por qué? Porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que Satanás, por medio de esa gente, está robando tu identidad. Está robando tus capacidades que Dios puso en ti. ¿Verdad? No, hombre, es como las macetas, no va a pasar del corredor. Por más que estudie, ni va a acabar, ni para qué gasta. Nadie en su familia acabó nada. Esta no, hombre. Pues que se busque cualquiera en una parada de camión, porque normal no va a ganar nada. Es igual de inútil que su madre, que su abuela, ¿verdad? ¿Y qué pasa, verdad? Empezamos nosotros a vivir una falsa realidad y nos la tomamos. Ahora, cuando el mundo, cuando la gente ve tus circunstancias, ¿verdad? Una cosa es tu manera física, pero tus circunstancias, ¿verdad? Que cometiste un error, cometiste algo indebido, ¿verdad? Pues dice también un dicho mexicano, ¿no? Mata un perro y te dicen mataperros. Entonces, porque algo que hiciste estuvo mal, ya te etiquetaron ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que empiezan a sembrarte en ti la vergüenza, la culpa. ¿O cuántos de aquí no hay algo en su vida que fue vergonzoso? Yo creo que todos, en algún momento, ¿verdad? A lo mejor dices, pues es que nadie vio, pero Dios sí te vio. Así que no te hagas. Dios te vio y es vergonzoso, ¿sí o no? Si te da vergüenza con la gente, imagínate con el Señor que nos está viendo, ¿verdad? O algo que hayas hecho que te hayas hecho sentir culpable porque provocaste algún daño, algún mal a alguien, ¿verdad? Aunque te hayas escondido, dices, es que yo fui, yo dije, yo hice, ¿verdad? Yo lo provoqué. ¿Y qué pasa? Cuando la gente descubre eso, empieza a marcar con esas cosas, ¿verdad? La sociedad es muy cruel, es muy cruel, ¿sí? Lo que tú hiciste equivocadamente o lo que tú erróneamente desarrollaste, la gente lo toma como un juicio eterno contra tu vida. ¿Y qué sucede? También tu identidad empieza a cambiar. El otro día estaba viendo una película, ¿verdad? Una chica como de 15 años, la viola el padrastro.
Entonces ella va y le dice a su mamá pues, que el padrastro la había violado, y la mamá no le cree y la corre de la casa, ¿verdad? Entonces la chica sale, ¿sí?, con esa vergüenza, esa culpa, porque decía la mamá que pues ella había provocado al otro, si es que había sido cierto, y se empieza a dedicar a la prostitución. ¿Era una opción? No, ¿verdad? Pero sin embargo las palabras que le dijeron la marcó y la lanzó a ese medio, ¿verdad? Actualmente los jóvenes están cayendo en esa trampa. Lo que alguien les dice negativo lo toman y empiezan a actuar en consecuencia. Lo que platicábamos hace algunos domingos, ¿no?, de la generación actual perdida en México, ¿verdad?, que es una generación de criminales. Entre los 15 y los 30 años son puros criminales. Es toda una generación, ¿sí? Es bien raro el adulto que aparece detenido, ¿no? Casi todos son chavos, los sicarios, los secuestradores, son jóvenes entre los 15 y los 30 años. ¿Por qué? Porque eso es lo que les cayó en la cabeza y empezaron a sentir, ¿verdad?, que eso es lo que eran ellos. Cuando un muchacho en la escuela tiene una mala calificación o un mal trabajo, inmediatamente viene el juicio, desde los de la escuela hasta la familia. Es que eres flojo, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿Por qué eres igualito a tu padre o eres igualita a tu madre? ¿Sí? En lugar de decir, a ver, espérate, pues algo pasó, ¿no? Mejor vamos a ver qué sucedió para enderezarlo. ¿Sabían que, por ejemplo, Albert Einstein era un burro en la escuela? No sabía ni leer, pero empezó a estudiar las matemáticas y se hizo un super sabio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él tuvo conciencia de sí mismo, no de lo que los demás decían. Y cuando Jesús nos dice, ¿quién dice la gente que soy? ¿Sí? Nos está diciendo, ¿qué percepción tienes tú de ti y qué percepción tiene la gente? ¿Qué es lo que va a regir tu vida? ¿Lo que la gente diga o lo que tú eres realmente? Porque si tú crees que es lo que la gente diga, entonces Dios se equivocó contigo. No llegaste a la repartición de dones y talentos. ¿Sí, verdad? Se acabaron las fichas. Y dices, espérame, no. ¿Sí? Al contrario, ¿verdad? Dios puso cosas muy especiales en mí que tengo que desarrollar. ¿Para qué? Para transformar mi vida, ¿verdad? Muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos a nuestra realidad porque ese miedo nos lo han inculcado, ¿verdad? Les voy a decir algo bien práctico. ¿Saben por qué no cantaron las alabanzas hoy? ¿Cantan para adentro todos? Les da miedo. Ay, es que ¿qué van a decir? Canto bien feo. ¿Qué? Dios tiene ecualizadores en el cielo. Él quiere oír tu voz, ¿sí? No le vas a cantar a la iglesia ni a los premios Grammy, lo vas a cantar a Dios, ¿sí? Pero, ¿sí?, tenemos tanta desconfianza de nosotros mismos que vivimos así, amarrados, apachurrados, ¿no? Atamos los demonios y nosotros andamos más atados que ellos. Yo no creo en eso de acá. Pero dice, a ver, ¿por qué no cantas? ¿Por qué no danzas? ¿Por qué no aplaudes? ¿Por qué no tocas un instrumento? ¿Por qué no pasas a dar un testimonio? ¿Por qué no haces algo? ¿Sabes por qué? Porque todavía traes metido un mensaje equivocado. No sé desde cuándo la gente cree puesto. Fíjense, la vergüenza de hacer algo en público nos demuestra una inseguridad en nosotros. ¿Sí o no?
Por eso no lo quiere hacer en público, ¿verdad? Hay gente que estás queriendo platicar con ellos y hablan para adentro. No, tío, fuerte, abre la boca, así toma aire. Abre la boca, dilo. Oh, hermanos, vamos a hacer esto y se ponen hasta atrás de la gente. Y así para que no me vea el pastor. Hasta buscan el más cabezón o la del peinado más ancho para sentarse atrás, ¿no? Para que no me vea el pastor. ¿Por qué? Porque está la inseguridad que nos han inculcado, que nos ha impedido desarrollarnos. Nos ha impedido desarrollarnos. No sé si ustedes han oído hasta en plan de broma y todo eso, que el mexicano todo lo puede. Le ganamos a los chinos y a los japoneses. Aquellos sacan un reloj y ya lo están vendiendo un pepito. Ya lo clonaron. ¿De dónde sale todo eso? Del ingenio. De alguien que dijo yo puedo. ¿Verdad? Los chavos que han ganado ahorita un montón de trofeos en robótica y en matemáticas son mexicanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque supieron identificarse a sí mismos. A sí mismos, sin hacer caso de lo que la gente pues decía. ¿Sí? Un fenómeno bien curioso que sucede en las congregaciones. ¿Sí? La gente se sienta de la tercera fila hasta atrás. ¿Por qué más adelante? O sea, dice, a ver, ¿qué no sabes que entre atrás más vuelo agarra uno para la piedra? Y si pusiéramos unas de la escalera, se sube de la azotea para sentarse allá arriba. ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? Sí. Pero en las cosas del mundo uno va hasta adelante, ¿verdad? Que me vean aquí, no es, acá estoy. Y en las cosas de Dios, no, hombre, quisieran irse, pero afuera del salón, ¿verdad? A mí todos lados está Dios, dice mucho, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por todas las cosas que se nos han ido implantando en la vida. ¿Y cuántas cosas hemos dejado de hacer que tenemos la capacidad suficiente para hacer? Pero eso sí no sabemos el versículo. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Para ser testigos de Jehová. Un montón de versículos, ¿verdad? Pero al aplicarlos a la vida es otra versión, ¿verdad? Y sabes, dices que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, ¿y por qué no puedes cantar? ¿Por qué no puedes leer? ¿Por qué no puedes dar un testimonio? ¿Por qué no puedes ayudar a alguien? ¿Por qué no puedes evangelizar? Todo lo puedes en Cristo, tú lo dijiste. Dios te lo implantó, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice que el reino de los cielos lo están arrebatando los violentos, ¿verdad? Pues quién sabe de qué iglesia será, ¿verdad? ¿Cuáles violentos? La gente bien pasiva, hasta en la vida bien pasiva, ¿verdad? Yo aborrezco, ¿sí?, esa gente que se ampara en Dios y empieza, pues si Dios quiere, pues Dios quiere, tú eres el que no quiere, no le eches la culpa a Dios, ¿verdad? Aquel enfermo, ¿qué le dijo a Jesucristo? Señor, si quieres puedes sanarme, ¿no? Que pues sí quiero, ¿verdad? Y tú le dices a alguien, oye, ¿vas a hacer esto? Si Dios quiere. Ay, pobrecito, el más humilde de los hijos. Si quiere Dios. ¿No te dice la palabra esfuérzate y sé valiente? ¿Voy contigo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú lo intentas, Dios está contigo. Atrévete a hacer cosas. Atrévete a retarte a ti mismo. ¿Sí? Atrévete a decir, a ver, si Dios está conmigo, ¿qué se me va a anteponer? ¿Qué contra mí? Hay que vivir las Escrituras. ¿Sí? Hay que vivir las Escrituras. Y no hacer caso de los limitantes que el mundo tiene para hacerte un inútil, para hacerte un dependiente de otras gentes.
sino decir, ¿sabes qué? Soy un emprendedor en Cristo, soy un Josué, soy un Gedeón, ¿verdad? Soy un Elías. Si se fijan, la vida de todos ellos, ¿cómo empezó? No puedo, me da miedo. Bueno, si tú vas, ¿verdad? Y cuando comprenden realmente que Dios está con ellos, ¿qué hicieron? Transformaron naciones, tomaron reinos, tuvieron grandes victorias, ¿verdad? Pero todos empezaron igual. ¿Qué pensaría la gente de quiénes eran ellos? ¿Qué pensarían de David? Ay, pues ese güerito cuida chivas, ¿no? Y él dijo que no, el Espíritu Santo está conmigo, ¿verdad? Y vamos contra el grandote este, ¿no? ¿Qué pensarían de Gedeón? Pues era el que se iba a esconder para que no le hicieran nada a los madianitas, el cobarde de la familia, ¿no? ¿Y qué lo hizo Dios? Un libertador, un guerrero, Moisés, ¿verdad? Ay, Señor, pues ¿qué voy a hablar? Soy medio mudo. ¿Y qué lo hizo? Un libertador del pueblo. ¿Cuándo fue esa transformación? Cuando entendieron lo que Dios había puesto en cada uno de ellos. En cada uno de ellos. Algo que estuve yo meditando sobre la palabra Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los reyes, los profetas, los sacerdotes les decían Mesías, eran los Cristos. Entonces Jesucristo tiene las tres funciones: es rey, es profeta y es sacerdote, ¿sí o no? ¿A quién tienes tú en la vida adentro? Cristo. Entonces, ¿qué tienes tú? Las características de Cristo. Dice la palabra de Dios que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿sí o no? ¿Para qué? Para su reino. Nosotros somos profetas, no porque se te ocurra algo, ay, que hermano, el Señor me ha muerto que en 10 años usted va a ser millonario. Eso no es una profecía. Una profecía es cuando das una palabra que Dios te revela, ¿sí? Para crecimiento y edificación de la iglesia. Y a todos nos da una palabra para la vida de alguien, basada en la palabra de Dios, no en tus buenas intenciones, en tus emociones, ¿sí? Entonces somos profetas también, ¿sí? Somos reyes, ¿por qué? Porque somos embajadores del rey aquí en la tierra. Entonces eso tiene que borrar esa falsa identidad en la que nos hemos etiquetado nosotros mismos. Entonces ahora ya no soy lo que yo veo en mí, ahora soy lo que Dios ve. Fíjense qué transformación, ¿verdad? Primero soy lo que la gente dice que soy, eso lo desecho. Ahora soy lo que yo creo que soy. Eso es una parte. Pero ahora soy lo que Dios dice que soy. Y por tanto así debo vivir. Así debo de actuar en la vida, ¿sí? Dice por ahí en Deuteronomio que Dios no nos puso por cola, sino por cabeza, ¿sí? ¿Y la cabeza dónde va? Al frente, ¿verdad? Es la que ve, es la que toma decisiones, es la que actúa, ¿verdad? Es la que razona. Entonces, si nosotros tenemos la sabiduría que Dios está poniendo en nuestra vida, quiere decir que entonces Dios tiene un plan y un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Déjalo fluir. Déjalo fluir, ¿verdad? En el libro de Hechos, ¿verdad? Dice que cuando los discípulos recibieron el poder del Espíritu Santo, ¿para qué se los dio Dios? Dice, para que fueran testigos, ¿sí o no? O dice que Dios le dio el poder del Espíritu Santo para que eches fuera un demonio nada más, o para que nomás sales a uno. No, nos dio un poder tan fuerte
que podemos entender quién es el Cristo. Lo demás son consecuencias, pero la gente se quiere enfocar en las consecuencias y no en el fundamento que es Cristo. ¿Verdad? Una vez me preguntaban que si cualquiera puede hacer una liberación, y les digo, mira, Dios nos pone dones y talentos y capacidades a todo mundo, pero depende cómo estás tú en la relación con Dios. Así de sencillo. Si tú no tienes una buena relación con Dios, que no tengas un acercamiento, ni te metas, porque hasta encuerado te va a mandar. Ahora, ¿eso es exclusivo de los pastores? No, hermano. La palabra de Dios dice que a todos nos dio autoridad, ¿sí?, para echar fuera demonios, no para atarlos, no somos charros para echarles una cuerda y amarrarlos. La Biblia dice, echa fuera demonios. En Guadalajara han atado quién sabe cuántas veces el espíritu de homosexualismo y hay más fotos que nunca. Entonces desató. Vamos a atar al espíritu de prostitución y las calles están llenas de prostitutas, se les desamarró. No, ¿sí? Hay que echarlos fuera, ¿sí? A menos que ustedes me enseñen en la Biblia a cuántos ató Jesucristo. Ninguno, todos dijo, vámonos, fuera. ¿Verdad? Pero muchos dicen, es que es el ministerio. No, no es un ministerio, es un mandato de Dios. Cualquiera lo puede hacer siempre y cuando esté en buena relación con Dios, ¿verdad? Otros piensan, ¿verdad?, me voy a poner en ayuno para que el Señor desate en mí el talento del teclado, ¿no? Pues mejor come bien, porque mejor te desmayas a la hora que estás tocando el teclado con el ayuno, ¿no? Si Dios te dio ese talento, desarrollalo, atrévete, ¿verdad? O el don de la palabra, el don del servicio, el don de dar, ¿sí?, el don de ayudar a otros, el consuelo hacia los demás. Todas esas cosas Dios nos los ha puesto, pero nosotros nos hemos sentido incompletos por lo que nos han dicho. Como les he dicho también, yo no estoy en contra de los discipulados. Lo que estoy en contra es que el discipulado quiera sustituir a la ley. Para todo quien da discipulado, hasta para subir las escaleras. Vamos a estudiar los 5 pasos para aprender a orar, los 7 pasos para escuchar la voz, los 35 pasos para leer la Biblia, y pasos y pasos y pasos, y la gente estudia y sigue igual de inútil, sentada en su silla. Dices, no puedes sustituir eso por la palabra de Dios. Ve la palabra de Dios. Eso es nuestro manual, ¿sí o no? Las doctrinas nuevas están cambiando la Biblia por las enseñanzas de hombres. Estudian sus propios libros, sus propios manuales, ¿verdad? Tengo algunos amigos de hace muchos años. Uno de ellos es un místico, ¿verdad? Hace muchos años, y me habla de un libro que se llama Arpas Eternas y que habla de las generaciones ¿cómo se llaman? Interestelares de Adán, ¿verdad? Las generaciones adámicas, y que habla de los hijos de los efilines y de los serafines, y que habla de un montón de cosas, ¿no? Y le digo, ¿de dónde sacas todo eso? Son revelaciones que Dios le ha dado a la gente. Y digo, oye, ¿y entonces la Biblia? No, la Biblia es parte de esa revelación de Dios. Digo, a ver, vamos a hacer algo yo. Quita la Biblia de esas revelaciones. ¿Eso que estás estudiando te va a llevar al cielo? Y dice, bueno, es que hay que analizar qué es el cielo. Y bueno, mira, tú sigue con tus cosas, yo voy a seguir orando por ti. Te vas a otros lugares, ¿verdad? Y te están predicando que vas a ser rico, vas a ser próspero, saca el campeón que tienes en ti, la princesa que hay en ti, la escalera del éxito, y un montón de cosas, ¿verdad? Y dices, a ver, Dios vino a llevarnos a un mundo material o a rescatarnos a su reino.
¿Qué tal si acabo de leer el manual de cómo hacerme rico en 15 días y me muero? ¿De qué me sirvió, verdad? Pues de nada, ¿no? O me pongo en ayuno por mi pareja y cuando llega tengo inanición y me muero, ¿no? No, no es por ahí tampoco, ¿verdad? La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que si el reino de Dios desciende sobre tu vida cambia. Y Dios te provee lo que necesitas, no lo que quieres. Yo he probado a Dios, le pedí un día un jaguar y ni un Volkswagen llegó. ¿Verdad? Entonces no es lo que uno quiere, es lo que Dios te manda. ¿Sí? Señor, quiero un viaje a Cancún con todo pagado y unos $5,000 para no tener necesidad. No, ni al camarón he ido. ¿Por qué? Porque creemos, ¿verdad?, que Dios es el único que nos va a proveer sin nosotros hacer nada al respecto. Pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que nadie trabaja en vano para el Señor. Y cuando estás trabajando para el Señor, las bendiciones te empiezan a alcanzar. Y una de las primeras bendiciones que llegan es tu propia transformación. Hace rato, ¿verdad?, decía la pastora, todos tenemos algo por lo que hemos pasado y Dios nos ha sacado. ¿Sí o no? ¿Lo hubiéramos hecho en nuestras fuerzas? No. No. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que te rindes y dices, Señor, pues hágase tu voluntad, yo no puedo. Y dice, va, sí quiero, ¿verdad? Pero ¿para qué? ¿Para qué quieres esa bendición de Dios? ¿Para quedarte en la inutilidad? No, porque todo lo que Dios nos da es útil para nosotros, pero también para otras gentes. ¿Sí o no? Había un señor conocido allá en Hermosillo. Él era taquero, vendía tacos muy diferentes a los que venden aquí en Irapuato, ¿no? Y ahí me llamaba mucho la atención de que siempre que llegábamos a comer tacos, él estaba cantando y de muy buena onda y vacilaba con la gente. Entonces, qué buena onda del Señor, ¿verdad? Y un día, pues platicando con él y uno de sus hijos, él me decía, es que yo siento, es una gran alegría darle mis tacos a la gente y ver con qué gusto se lo comen. Entonces me esfuerzo en darle lo mejor. Nunca me dijo que él trabajaba para ser rico, sino que trabajaba para servir a la gente. Y tenía lana, tenía lana. Yo no sé si era cristiano, yo en ese tiempo no era cristiano, ¿no? Pero me llamaba mucho la atención y decía, ese taquero alegre, ¿no? Sí, a todo el mundo saludaba y ya te le comas y otro, no, nada, se va por la casa, ¿no? O pasaba gente indigente y a ver, dale unos tacos y un refresco. Fíjense cómo hasta en eso se puede mostrar el amor de Dios hacia los demás. Hacia los demás, ¿verdad? Así como a veces nos fijamos en puras cosas negativas, también debemos fijarnos en las cosas positivas que la gente tiene. Yo en lo personal admiro mucho a los policías y al ejército. Díganle lo que les digan, no me importa, pero a ver, ponte tú el uniforme y ve a hacer eso. Somos buenos para criticar, pero malos para hacer. ¿Que hay malos? Pues sí, digo, pues siempre sale una piedrita en los frijoles, ¿no? Modo, ¿no? Pero ¿cuántos malos contra cuántos buenos? Los maestros también, ¿verdad? ¿Cuántos malos maestros contra cuántos buenos maestros que se entregan en su vida a la enseñanza? En el cristianismo, ¿cuántos malos cristianos hay? Pero también ¿cuántos buenos cristianos hay? ¿Por qué? Porque eso es una variedad que la vida nos enseña para conocer el error y desecharlo y tomar lo bueno. Hay una enseñanza muy interesante que dice, dejen de hacer lo malo
y aprendan. Esa palabra aprendan a mí me impacta. ¿Por qué? Porque quiere decir que no sabemos hacer lo bueno. Si no, no diría el Señor, aprendan. ¿Sí? Lo malo cualquiera lo hace, ¿sí o no? Y es más, es hasta más sabroso, más fácil. Pero hacer lo bueno, no, pues nos da pena. ¿Qué van a decir los demás? Me van a criticar, ¿verdad? Por eso están más llenas las cantinas que las iglesias. Y muchos de las iglesias a fuerza, ¿verdad? En las cantinas nadie va a fuerza. A las iglesias sí. Todavía no entramos y ay, faltará mucho para que termine. Todavía empezamos. Entonces, fíjense cómo nuestra propia mentalidad está inclinada hacia lo negativo. ¿Por qué? Porque es lo que se nos ha implantado, es lo que el mundo dice que somos. ¿Sí? Pero cuando empezamos a descubrir el nosotros, empezamos a tener ese choque. Y es donde viene tu decisión. ¿Sigues a Cristo o sigues al mundo? Porque te empiezas a incomodar contigo mismo. Empiezas a darte cuenta de que dices, a ver, pues ¿por qué mi familia dice que yo no voy a hacer nada? Pues si estos no quisieron, pues yo sí puedo. ¿O no? ¿Por qué mi familia dice que tengo que ser borracho porque toda mi familia fue borracha? No quiero, ¿verdad? ¿O por qué mi familia dice que voy a acabar como las otras mujeres embarazadas de prostitutas? ¿Por qué si yo no quiero? Y empieza ese choque, ¿verdad? Y cuando dices basta, llega la decisión, tengo que cambiar y alguien me tiene que ayudar. ¿Quién es el que te puede transformar? Jesucristo. Porque por tus fuerzas lo único que vas a hacer es rebotar y regresar al otro lado. Y Cristo quiere transformarnos. Cristo quiere cambiar nuestra identidad equivocada por la identidad que Él ha puesto en nosotros. ¿Verdad? Cristo quiere quitarnos todas esas ideas que se nos han implantado, religiosas, políticas, sociales, familiares, ¿verdad? Que son puras tradiciones de hombres, puras costumbres, ¿verdad? Que a dónde nos han llevado, a ningún lado, a veces hasta de pura picada, ¿verdad? Y Él nos quiere levantar y llevarnos a lugares que a lo mejor ni nos imaginábamos que podíamos ser capaces de ir, ¿verdad? No sé si vieron esta semana la hazaña de una muchacha sin piernas, que llegó a la punta del Everest, hasta arriba del monte gigante, sin piernas, y llegó. ¿Por qué? Porque se lo propuso, ¿verdad? Y resultó que era cristiana, que llegó allá y le dio gracias a Dios, puso una bandera mexicana, sin piernas, hermanos. Y dices, a ver, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Yo te puedo decir, ella tiene a Cristo de veras en su corazón. Y dijo, no, me rindo, si Dios va conmigo, puedo. Me esfuerzo y soy valiente, ¿por qué? Porque va conmigo. Entonces, nosotros debemos de asumir los retos de cambiar el entorno donde nos hemos manejado. ¿Quieres que tus hijos crezcan bien? Cambia tu familia a los pies de Cristo. Sé sabio. No vivas copiando lo que hicieron otros. No te esclavices a lo que te metieron en la cabeza. Esclavízate a Cristo. Porque su palabra es palabra de vida. Es palabra de sabiduría. Es palabra de cambio. ¿Sí? Y Dios quiere que entonces asumamos la identidad que Él ha puesto en nosotros. Vamos, por favor. Todo el mundo sabemos, ¿verdad? El capítulo 1, versículo 12 de Juan. ¿Qué dice ahí, verdad? Capítulo 1, verso 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, número uno, nuestra identidad en Cristo nos hace hijos de Dios. ¿Sí? Hijos de Dios. Y por tanto, como Jesús es hijo de Dios, somos herederos y coherederos en Él de todas las promesas que Dios tiene para con nosotros. Entonces ya nuestra vida empieza a cambiar. Ya no soy lo que el mundo dice, ahora soy hijo de Dios, con todas las promesas y todo lo que Dios tiene para nosotros, no lo que el mundo nos quiera dar, sino a lo que tenemos derecho por ser hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, número uno en nuestra identidad es cambiar nuestra identidad con el mundo por ser ahora hijos de Dios. Es algo bien hermoso eso, ¿sí o no? Hay tradiciones en todo el mundo, ¿verdad?, de los santos patrones y las santas matronas, ¿no? Que Irapuato de la Virgen de la Soledad, pues por eso están solos. Además yo no conozco a la Virgen de la Soledad, por más que la he buscado, está tan sola que nunca la he encontrado. Que la ciudad, quién sabe qué, San Chencho de las Garnachas. Que quién sabe qué, santo quién sabe cuál. Y dice, espérame, no. Todo fue creado por Dios, para Él y por Él. No hay intermedios, son ladrones, son los que entran por atrás del rebaño, ¿verdad? Y se quieren robar, ¿qué? Las ovejas, la gente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un solo Padre. Todo el mundo, hasta los no creyentes, fueron creados por Dios. Entonces, no necesitamos intermediarios. Tenemos una sola identidad, ¿verdad? Que es Cristo Jesús. Y por eso fuimos hechos hijos de Dios. Primera de Corintios, capítulo 6. Verso 2. Dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿Quiénes son los santos? Nosotros. Su sangre nos santificó, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué el mundo me va a juzgar si yo soy el que tengo que juzgar al mundo? Y juzgar no quiere decir nada más ver las fallas, sino es enseñar, es mostrar los errores, ¿sí? Es exhortar, es disciplinar, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De la palabra de Dios. Entonces el mundo a mí ya no me va a juzgar, yo voy a juzgar al mundo, ¿verdad? ¿Qué dice en el Evangelio de Juan 3:17, ¿verdad? Dice, mas todos aquellos que no creen en Jesucristo, dice, ya han sido condenados. Entonces, el juicio de nosotros hacia esa gente es decirles, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no has creído en Cristo. Pero hay una palabra de salvación. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Sí se fijan? Estoy juzgando algo que ya está hecho. Algo que ya está hecho. No es que tu juicio sea el que cambie a la gente, sino que estás hablando el juicio de Dios sobre la gente, ¿verdad? Pero le estás dando también la salida, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Y muchos dicen, ay, pues que tú eres santo, sí. ¿Por qué? Porque su sangre me santificó. Soy redimido, perdonado y santificado por su sangre. Así lo dice la Biblia. Y no pecas, sí, pero mis pecados han sido pagados, presentes, pasados y futuros. No hay pecado futuro que me quite la gracia de Dios. No hay. ¿Sí? ¿Eres perfecto? Sí. En Cristo hemos sido perfeccionados, dice la Biblia. ¿Por qué la gente, y aún dentro de las iglesias,
La gente se autocondena. Es que soy imperfecto, soy pecador. Pues fuiste, si no, pues entonces aquí has venido. Entonces hay que crucificar otra vez a Cristo para que entonces ahora sí ya la agarres de buena onda. No, debes de entender, ¿sí?, que el plan de Dios fue una sola vez y para siempre, ¿sí? Espiritualmente somos perfectos. En la carne fallamos. Pero ¿qué es lo que se va a quedar aquí? La carne. Entonces nuestro espíritu ha sido perfeccionado, nuestro espíritu ha sido santificado. Nosotros vamos a ir al cielo sin mancha y sin arruga, aunque estemos como estemos de hijos, sin cremas además. Entonces fíjense cómo, ¿verdad? La Biblia nos dice que nosotros ya somos santos y tenemos potestad y autoridad sobre el mundo. Ahora se voltea. Ya el mundo no me tiene que afectar a mí. Ahora yo tengo que afectar al mundo. Que ese es el propósito de la iglesia, hermanos. El propósito de la iglesia es trastornar las enseñanzas del mundo. Llevar a la gente al conocimiento de Cristo. Pero las actuales iglesias han perdido ese conocimiento y han dejado que entre la psicología y el materialismo a la mente de los que están en las iglesias, ¿verdad? Pero Dios en su misericordia dice que siempre guarda un remanente, siempre, ¿verdad? Y vamos a ser perseguidos, criticados y un montón de cosas dentro del mismo círculo, pero ¿saben qué? Aún Cristo lo padeció. Dice, bienaventurados aquellos que sean vituperados por causa de mi nombre, ¿sí o no? ¿Se lo decía a los no incrédulos? No, se los decía a los que andaban con él, y somos nosotros, ¿sí? Tú hablas de estas cosas con alguna gente de otra iglesia, eres fanático, eres religioso, eres cuadrado, eres no sé qué. Espérame, yo no lo inventé, aquí lo dice, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos ya esa potestad, debemos de entender que la potestad es autoridad, es poder, ¿verdad?, que Dios nos está dando para que cambiemos todo aquello que está de nosotros y empecemos a transformar a los que están allá afuera. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, número 1, real sacerdocio, número 2, nación santa, número 3, pueblo adquirido por Dios. Fíjense, 4 características, ¿sí?, que Dios nos muestra que hace en nosotros y que nos hace especiales. Por eso somos especiales. Dile que tienes a un lado, Dios te ha hecho especial. Dios te ha hecho especial. Dios te ha hecho especial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el propósito de Dios es transformarnos a como Él nos ha llamado, ¿verdad? Fíjense, como dijimos, número 1, linaje escogido. ¿Sí? Linaje viene de origen. Entonces, nuestro origen antes era carnal, ahora es espiritual. Entonces, nuestro linaje es Cristo. Ya, así de sencillo, ¿verdad? Ya no dependemos de nuestra tatarabuela, ¿verdad?, que había sido bruja o hechicera o echaban las cartas, o el tatarabuelo que fue matón de indios o quién sabe, ¿verdad? No, ahora nuestro linaje viene del cielo. Somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién nos engendró espiritualmente? Dios, Jesucristo. Entonces, somos un linaje que no es para todos. La palabra escogido también significa seleccionado de entre muchos. ¿No les da gusto? Pues digan a mí.
O sea, Dios nos escogió de entre muchos, por eso somos poquitos. No, y al rato se va a llenar. Amén. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios va sacando así con pinzas. Este sí, este también, este no quiere, ahí déjenlo, pero tiene su tiempo. ¿Sí? Somos un linaje escogido por Dios, no es una casualidad que estemos aquí. No es una casualidad que hayamos conocido de Cristo. Es un plan. Es un plan. Todos los que estamos aquí y los que han de llegar forman plan de la voluntad y propósito de Dios. Entonces Él nos hace linaje escogido. Número 2. Real sacerdocio. No cualquier sacerdocio tenemos nosotros. Tenemos el sacerdocio real de reyes y sacerdotes. ¿Sí? Si ustedes van al Antiguo Testamento no van a encontrar una sola persona que haya sido rey y sacerdote. O eran reyes o eran sacerdotes. Y tú eres las dos cosas. Yo soy las dos cosas. ¿Cómo no es bien tremendo? Dices, yo tengo un reino, pero también tengo un ministerio sacerdotal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Cristo es rey y sacerdote y somos coherederos con Cristo. Entonces, no somos cualquier gente. Somos reyes porque representamos al reino de Dios, ¿sí o no? Y somos sacerdotes porque ministramos a Dios por medio de la palabra, ¿sí o no? Entonces ya no somos cualquier cosa, ya no somos la gordita, el flaquito, el prietito, no, soy rey y sacerdote, hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios, la transformación para que entiendas ahora cómo te ve Dios. Rey y sacerdote. Y luego dice también, nación santa. ¿Qué es una nación? Aquellos que habitan en un mismo territorio y que han nacido en un mismo territorio. ¿Sí? Entonces, todo el pueblo cristiano en todo el mundo formamos parte de la nación santa. ¿Y qué quiere decir santo? Apartado para el servicio de Dios. Entonces nosotros somos una nación que Dios nos separó de la gente para servir a Dios. ¿En qué le vamos a servir? En la batalla diaria en el mundo para rescatar a los perdidos, en compartir la palabra, en llevar consuelo a los afligidos, en llevar alivio a los enfermos, en ayudar a los necesitados, pero también en el alabar y orar y adorar a Dios, en los diezmos y en las ofrendas, en el servicio en las iglesias. Para eso fuimos separados para Dios. Para eso fuimos separados para Dios, ¿verdad? Entonces somos un pueblo para servir a Dios, escogido por Él, formado por Él, ¿sí? Dice también, pueblo adquirido por Dios, ¿sí? ¿Sabes cuánto vales tú? ¿Quién me puede decir cuánto vale? La sangre de Cristo. Así que eres un artículo bien caro. Yo también. Tenemos un valor que nadie se puede imaginar. Valemos la sangre de Cristo. ¿Sí? Él nos compró. No fuimos un regalo. Él pagó. ¿Sí o no? Él pagó. Vamos a hacer una comparación. Las hermanas que han tenido hijos, ¿saben por qué el amor de una madre es más fuerte que el amor de un padre? Por el dolor. A nosotros no nos dolió más que la bolsa de algunos. Pero la madre, ¡ay! ¡Qué horror! ¿No? O alguna de ustedes estaba risa y risa contenta, tomándose una coca cuando nació su hijo.
no, ¿verdad? Estaban en el quinto pujido. Pero cuando nació el niño se les olvidó. Dije, ay, mira mi changuito, ¿dónde aparece el teléfono? Tenía yo un amigo prietito, que dice que cuando nació el doctor gritó, ¡petróleo! Los negritos que estaban. Y aún así lo quería su mamá. Entonces, fíjense cómo, ¿sí? Lo que se paga con dolor tiene más apego a uno, ¿sí o no? Imagínense el dolor de Cristo en la cruz por nosotros. ¿A poco no es bien bonito eso? Bien hermoso decir, yo valgo el dolor de Cristo en la cruz, porque por su sacrificio Él me compró, pagó por mí, ¿verdad? Dime quién otro o qué otra deidad haya hecho eso por alguien. Ninguna, así absolutamente nadie, ¿verdad? Es por eso que los que entendemos quién es el Cristo, entendemos de qué tamaño es su amor. Porque hablamos del amor de Dios y del amor de Cristo, pero ¿has entendido de dónde proviene ese amor? Del dolor en el sacrificio. ¿Ustedes creen que al Padre no le dolió entregar a su Hijo? ¿A cuál de los dos darías para hacer un chicharrón? ¿Está? Algunos darían todos, ¿no? Y hasta los que no cuentan. Entonces fíjense cómo ese dolor partió desde el cielo, desde la entrega de Jesucristo, y nadie habla del dolor del Padre. Nadie se ha preocupado por pensar qué tanto le dolió al Padre entregar a su Hijo a lo que sabía que iba a padecer. Si tú me preguntaras cuál dolor fue más grande, el del Padre o el Hijo, no sabría decirte. Así no sabría decirte. Pero sí te puedo decir que sería algo que ninguno de nosotros soportaríamos. Ninguno de nosotros lo soportaríamos. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo cuando dice somos un pueblo adquirido, sabemos ahora el dolor que pagó el Padre y el Hijo por precio para que nosotros fuéramos su pueblo. Entonces ya no somos lo que la gente nos criticaba, nos decía, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 1:16. Apocalipsis 1. Perdón, 1:6. Es 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí hay una cosa muy importante. El ministerio que Dios nos da de ser reyes y sacerdotes en la tierra se extiende también en el cielo. Inclusive la Biblia dice que los ángeles nos van a servir a nosotros. ¿Sí? Y el reino sacerdotal a partir de Jesucristo únicamente ha sido dado a los que creemos en Jesús, no a los del Antiguo Testamento. Es algo bien hermoso. A nadie del Antiguo Testamento le fue dado el doble ministerio de rey y sacerdote, pero a su pueblo adquirido por la sangre de Cristo, sí. Fíjense qué cosa tan tremenda, ¿no? Si nos pusiéramos a ver así por jerarquía, nada por esta mala comparación, estuvieran por arriba de David y de Elías y de todos ellos, ¿sí? Porque Dios nos escogió aparte a nosotros, ¿verdad? Aparte. Entonces debemos entender, ¿verdad?, cuál es el propósito de que Dios nos haga entender
la identidad que tenemos.